Para empezar a hablar sobre la esquizofrenia, debemos primero saber qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es el nombre que se le da a una serie de trastornos mentales que lo que agrupan son enfermedades que hacen que las personas interpreten la realidad de una forma distinta, de una forma anormal. Entonces está caracterizado por la existencia de psicosis, alucinaciones, delirios, alteraciones del pensamiento y de la conducta, una reducción en la expresión emocional. Sí, esas personas algunas veces tienen como unas caras muy inexpresivas y no muestran emoción, no muestran felicidad o aprecio por ciertos aspectos de la vida que a otras personas sí les causarían esas emociones. Hay disminución de la motivación, deterioro de la cognición y problemas para desenvolverse en la vida diaria. Esto incluye el deterioro del trabajo, las relaciones sociales y el cuidado personal. Como causas de la esquizofrenia, vamos a tener la predisposición genética, sí, la mayor parte de las veces está en nuestros genes. Problemas previos, posteriores o concurrentes al momento del parto. Esto es en base a algún tipo de golpe, de presión al momento en la zona de la cabeza, al momento del parto, entre otros. Infecciones en el cerebro, sí, podría ser una meningitis, o consumo de cannabis, es decir, marihuana, desde una edad temprana. Para saber si algún individuo tiene esquizofrenia o padece de ella, es necesario que presente ciertos síntomas y signos característicos de la enfermedad. No necesariamente todos ellos, puesto que hay diferentes tipos de esquizofrenia que agrupan ciertos síntomas específicos, pero sí al menos cumplir una amplia variedad de ellos. Estos síntomas se van a dividir en síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas de desorganización. Entre los síntomas positivos tenemos delirios y alucinaciones. Es importante entender que aquellos síntomas positivos son aquellos que van a implicar una distorsión de las funciones normales. En el caso de los delirios, son falsas creencias que tienen estos pacientes que implican interpretaciones erróneas de la realidad, ¿sí? De las percepciones, de las experiencias que están teniendo. Pueden verse como, por ejemplo, los delirios de persecución, que las personas sienten que están siendo perseguidas todo el tiempo, aunque realmente no lo están siendo. También podrían escuchar una canción en la radio y creer que esa canción es específicamente para ellos, que el autor la escribió justamente para ellos, incluso si el autor nació hace 100 años. Por otro lado, tenemos las alucinaciones. Las alucinaciones son muy frecuentes en lo que es la esquizofrenia. Implican oír, ver, sentir cosas que realmente no están allí. La alucinación más común en la esquizofrenia son las alucinaciones auditivas, donde sienten que hay alguien que les está hablando, muchas veces juzgándolas, criticándolas o siendo abusivos eh, en cuanto a ellas. Siguiendo con los síntomas, tenemos los síntomas negativos. Los síntomas negativos son aquellos que implican una disminución o una pérdida de las funciones normales. Generalmente están asociados a pérdida de la motivación, de los objetivos, del sentido del propósito de la vida. Entre ellos se tiene el embotamiento afectivo, ¿sí? Que se caracteriza por una expresión reducida de las emociones. La pobreza del habla, en la cual es como difícil para ellos expresarse por medio de las palabras. Anedonia, que implica una falta de placer a la hora de hacer actividades. Sienten que todo carece de sentido. Y la falta de sociabilidad. Otro de los tipos de síntomas que se pueden observar es la desorganización, que implica la existencia de trastornos del pensamiento y del comportamiento extravagante. Entre los trastornos del pensamiento más comunes se tiene la incoherencia en el lenguaje, que pues, como dice el nombre, el lenguaje tiende a ser desorganizado o no se entiende de ninguna manera. La persona quiere expresar algo, pero lo que sale es completamente diferente a lo que está tratando de explicar. Por otro lado, tenemos el comportamiento extravagante, que el más común en la esquizofrenia es la catatonia, donde se adoptan como formas de infantiles de comportarse. Entre ellas, la más común es como quedarse quieto haciendo ciertos gestos o moviéndose de manera muy aleatoria. Por último, tenemos tres síntomas o digamos procesos bastante comunes en las personas con esquizofrenia. Entre ellos tenemos el deterioro cognitivo, que está asociado con una dificultad para concentrarse, para recordar, para planificar cosas, cualquier tipo de actividad que requiera prestar atención. Muchas veces, ¿sí? Las personas tienden a ser completamente incapaces de seguir, por ejemplo, el hilo de una película que se está mostrando o el contenido de un libro, ¿sí? Por tanto, pues esto es bastante difícil para las personas que tienen esquizofrenia.
Por otro lado, se tiene el suicidio. Muchas personas con esquizofrenia tienden a suicidarse. Es aproximadamente del 5 al 6% los que logran, digamos, matarse. Alrededor de un 20% de las personas con esquizofrenia intentan cometer el suicidio. Y realmente es la principal causa de muerte prematura en este tipo de enfermedades. Y por último tenemos la violencia. Muchas veces tendemos a pensar que la característica más común de la esquizofrenia son las actitudes violentas. Sin embargo, esto es difícil realmente. Sí se muestra un pequeño aumento en la violencia, sí, en el riesgo de cometer violencia en las personas que tienen esquizofrenia, pero generalmente esto no es común. ¿Sí? Las personas que son más propensas a mostrar violencia son aquellas que consumen alcohol o algún tipo de droga, aquellas con las que tienen delirios de persecución porque ejecutan violencia pensando que se están protegiendo a ellos mismos, aquellas que sus alucinaciones, por ejemplo las alucinaciones auditivas, les dicen que cometan algún tipo de comportamiento violento, y aquellas que no se toman los medicamentos que se les ha prescrito o que les ha prescrito el médico. Por tanto, pues va a depender realmente de todos estos factores el hecho de que el paciente con esquizofrenia muestre este tipo de conductas o no. Como se ha explicado previamente, la esquizofrenia no se da de un solo modo, sino hay varias formas en las que esta enfermedad se presenta. Por lo tanto, se ha clasificado en 5 tipos. Entonces, estos van a ser los tipos de esquizofrenia. El primer tipo es el paranoide. El paranoide se caracteriza principalmente por mostrar síntomas positivos, como lo son las ideas delirantes o las alucinaciones auditivas. Entonces, se caracteriza muchas veces por presencias de preocupaciones excesivas, por ideas delirantes, que oyen, que ven, alucinaciones y demás. Generalmente no muestran un comportamiento, digamos, muy reactivo a su alrededor. Su lenguaje tiende a ser normal. Su comportamiento empieza a volverse más errático conforme avanza la enfermedad. Se tiene también la del tipo desorganizado, en la cual se muestra un lenguaje y un comportamiento desorganizado, ¿sí? Que es el que decíamos que no se les entiende muy bien al momento de hablar, y las alteraciones emocionales. ¿Sí? Muchas veces estas personas pues no responden a los estímulos externos de la manera adecuada y pues su afectividad se va a ver alterada, tanto pues por sus comportamientos, ya que presentan, como hemos dicho, reacciones inapropiadas ante los escenarios en los que se encuentran. En cuanto a la catatónica, hay una alteración psicomotora. Se caracteriza por presentar inmovilidad, negativismo extremo, mutismo, es decir, que se quedan callados, se rehúsan a hablar, hay movimientos estereotipados y muchas muecas, manerismos, imitan ciertas palabras, eso se llama ecolalia, entre otras cosas. Y algunos de ellos incluso presentan más bien lo contrario, que es una actividad motora excesiva, que se está moviendo mucho constantemente. Tenemos la residual, la que hay síntomas negativos principalmente, y la indiferenciada, en la cual no se reúnen ninguno de estos criterios específicos. Y pues como última parte debemos saber que siendo la esquizofrenia una enfermedad crónica, es una enfermedad que no tiene como tal una cura, sin embargo su tratamiento puede ser bastante efectivo a la hora de tratar los síntomas con los que luchan estas personas. Entre ellas se usan los antipsicóticos, que son específicos para disminuir lo que serían los síntomas positivos principalmente, que serían las alucinaciones y los delirios. Tenemos la psicoterapia para ayudar a ciertos comportamientos y para que el paciente entienda que ciertas cosas que él ve, que está sintiendo no son reales, y la atención especializada coordinada, que esta se refiere principalmente a los servicios que se le prestarían en algún tipo de hospital psiquiátrico a la persona que tiene esquizofrenia. Y ya para finalizar tenemos la base de datos. Tenemos los pacientes enumerados del 1 al 10 con nombres y apellidos y edades. Las edades son bastante heterogéneas. Se presenta pues tanto desde niños hasta ya en edades adultas. En cuanto a sexo, pues tenemos 6 pacientes masculinos y 4 femeninos. Tipo de esquizofrenia se presentan todas, pero la más común es la paranoide. En cuanto a conciencia de enfermedad, se tuvo que 5 tenían conciencia de enfermedad y 5 no. De forma coincidente, las personas que presentan esquizofrenia paranoide suelen ser las que no tienen conciencia de enfermedad, a excepción de una esquizofrenia indiferenciada que tampoco tenían conciencia de la enfermedad. En cuanto a la medicación, también es bastante variada. Sin embargo, una de las más utilizadas son la aripiprazol. Las otras también se utilizan, pero las dosis son muy variadas.
En cuanto al porcentaje de pacientes con conciencia de enfermedad, se obtuvo que 5 de cada 10 pacientes tenían conciencia de la enfermedad, lo que nos da un 50%. Y esta sería la presentación. Muchas gracias.